Mi tema para esta mañana es Cristo ha resucitado y quiero hablarles de 4 realidades y 4 desafíos. A ver, usen la imaginación por un momentito, ¿ok? Aquí en mis manos tengo las llaves para un Mercedes-Benz. Si usted me da $5,000, en este momento yo le doy el Mercedes-Benz. Yo sé que $5,000 para todos los que estamos acá no es cambio pequeño. Los hispanos de Norteamérica somos todos multimillonarios y cargamos solamente billete grande. Por lo tanto, gracias, hay gente que tiene fe, amén, gracias. Entonces, yo le hago este deal, esta oferta a usted. Usted me da $5,000 ahora y yo le doy un Mercedes-Benz. ¿Cuántos, a ver, levanten la mano, entran en este deal, en este trato? Parece que no muchos. ¿Qué les pasa? Yo soy el pastor Jorge, un hombre honrado, honesto en todo lo que hace. Pero me imagino que muchos, ante una oferta tan linda, deben estar preguntando con razón. Bueno, pero ¿de qué año es el Mercedes que me ofrece, pastor? ¿Es del año o del año 42? Y tengo que ponerle $100,000 para que vuelva a caminar. ¿El Mercedes que me ofrece, usted tiene el título o se lo robó en la calle, pastor? Ustedes y yo, cuando escuchamos una oferta de esta naturaleza, escuchamos naturalmente con los frenos puestos. Porque Dios a ustedes y a mí nos ha puesto una capacidad de que cuando me vienen con un trato así que suena tan llamativo, ustedes y yo no vamos a entrar fácilmente hasta que hayamos analizado todas las líneas del contrato. Ahora yo le digo, no, es un auto del año, vale $150,000 si lo compran al dealer. Y si usted me da $5,000 porque usted es mi amigo, yo se lo doy. Yo tengo el papel, acá le doy y le paso el título. Es un deal genuino, es verdadero, no hay una estafa, compra. Así a todos nosotros nos cuesta. ¿Por qué será que cuando nos ofrecen algo que es realmente notable, aún así los seres humanos tendemos a desconfiar? Ocurre en el mundo de los negocios. ¿Cuánto más entonces, cómo podemos sorprendernos que ocurra en el reino de la fe cuando tratamos con conceptos que requieren poner nuestra confianza en cosas que nadie ha visto y que solamente se pueden decidir en base a una decisión del corazón? Hoy estamos en este domingo que, como les decía, es el domingo que más gente visita la iglesia. Es el domingo cuando los que amamos a Jesús celebramos que Él se levantó victorioso de entre los muertos. Y hay personas que me van a decir, pero ¿y ustedes por qué celebran? Después de todo, yo tengo 50 años y que yo sepa, no he visto a nadie que se levantó de los muertos. ¿Y entonces? La pregunta es que tantas veces en el camino de la fe todos nos hemos acercado dando los primeros pasos como un bebé y haciendo un montón de preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho. Porque si usted me pide al final del culto que yo haga un commitment, un compromiso con Jesús, primero quiero saber si el contrato es un contrato de verdad. A ver si es una estafa y me está vendiendo un Mercedes-Benz que no es. Para usted que tal vez está dando los primeros pasos en el camino de la fe, hoy quiero hablarles de por qué podemos creer que lo que estamos celebrando es algo genuino y verdadero. De manera que usted pueda poner la fe en un fundamento cierto, verídico, y que va a traer a su vida bendiciones indescriptibles si decide hacerlo. Vamos por parte. Cuando ustedes y yo nos acercamos a este hecho de la fe cristiana, encontramos una realidad. Ustedes y yo leímos juntos esta mañana en Lucas, el relato allí, que Jesús nació en Belén, vivió 30 años, murió el Viernes Santo, resucitó de entre los muertos el domingo, 40 días más tarde fue llevado a la gloria. Y a partir de ese momento, si ustedes leen el libro de los Hechos, van a encontrar que fue el nacimiento de la iglesia cristiana.
Los apóstoles y los discípulos del Señor salieron a predicar un mensaje que era muy básico. Era este: Cristo ha resucitado de los muertos. Por donde iban predicaban un solo mensaje: Cristo ha vencido la muerte, Cristo se ha levantado del sepulcro. Cuando leo el libro de los Hechos, veo que el Imperio Romano y el mundo de sus días estaba lleno de idolatría. Y sin embargo, ellos nunca atacaron a Zeus, a Venus, a Afrodita, nunca condenaron la idolatría que había. Nunca ofrecieron un curso de mejora personal diciendo: si piensas mejor y si miras la vida con la actitud correcta, Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos y todo está bien. Nunca predicaron eso. Los apóstoles comenzaron a predicar: Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Qué mensaje ridículo para la mente humana! ¿Cómo es posible que estos hombres, que el viernes de la muerte de Cristo estaban muertos, ellos hayan salido con tanto valor a enfrentar el mundo de sus días? ¿Cómo se explica? Por una transformación poderosa que comenzó a ocurrir en este día domingo, cuando el Señor se levantó verdaderamente de entre los muertos. ¿Cómo podemos estar seguros que fue así? Bueno, vean ustedes la primera realidad. En primer lugar, quiero recordarles que nadie esperaba que Jesús iba a morir. No lo esperaban los judíos, no lo esperaban sus seguidores, no lo esperaban los apóstoles. Si ustedes hablan en el día de hoy con el judío que quieran, pregúntenle cuál es el Mesías que ellos están esperando, siendo que rechazaron a Jesús como Mesías. Les van a hablar de un Mesías victorioso que viene con poder y gloria a establecer el reino sobre Israel y hacer a Jerusalén la capital del mundo. Ese es el Mesías que están esperando. Es un Mesías militar, poderoso, de gloria, de fuerza, que va a aniquilar a todos los enemigos y va a ser del reino de Israel el centro del universo. Pero lo que los judíos de hoy, como los de aquellos del tiempo de Jesús, no pudieron leer es que en el Antiguo Testamento las profecías mezclaban por momentos y la imagen era un poquito confusa entre el Mesías victorioso y el Mesías que venía a morir. La mente judía estaba fija en esto, en lograr la liberación del yugo romano, y no entendían que primero tenía que venir un Mesías que tenía que sufrir para tratar con el problema fundamental de la raza humana. Los apóstoles eran judíos plenos. No creyeron en ningún momento de que Jesús podía morir. Luego de haberlos tenido con él por aproximadamente 2 años, un año antes de ir a la cruz, el Señor comenzó a enseñarles y a advertirles, diciéndoles: miren, leemos en Mateo 16 estas palabras. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Un año antes los comenzó a preparar. ¿Lo entendieron? No. ¿Lo creyeron? No. Cuando bajaban del monte de la transfiguración, ¿qué encuentro? Jesús les ordenó que no contaran a nadie de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Allí se los explicó. Y fíjense la reacción. Y los discípulos se guardaron para sí lo que fue dicho. No se lo contaron a nadie, pero los 3 que vieron y escucharon lo que el Señor dijo, discutiendo entre sí, ¿qué significaría eso de resucitar de entre los muertos? No, en la mente judía, el Mesías no podía morir. Jesús no podía morir. Imagínense el blow, el golpe bajo para los apóstoles cuando vieron que Jesús era finalmente juzgado, condenado y llevado a la cruz. Muchos dicen que Judas, por ejemplo, pensando que Jesús no podía morir, él iba a hacer un negocio rápido, se ganaba 30 monedas vendiendo a Jesús, y después, como Jesús no iba a morir, se quedaba con las 30 piezas de plata y de vuelta seguimos como grandes amigos con el maestro. Es por eso que leemos que cuando vio que lo condenaban y vio que Jesús era llevado a la muerte, fue y se ahorcó. Demasiado tarde. Nadie esperaba que Jesús moriría. Segundo hecho, que si nadie esperaba que Jesús muriera, tenemos que afirmar que Jesús verdaderamente murió. Esto lo tenemos que entender claro. Digo esto porque siempre hay gente que se acerca a la Biblia con actitud de vivos y sobradores, inteligentes y educados,
Y hay mucha gente que ha salido a decir, bueno, tal vez Jesús nunca murió, solamente se desmayó. Bueno, el que piensa de esa manera realmente no entiende nada. ¿Por qué? Vean ustedes las evidencias. En primer lugar, Jesús fue crucificado y contra todos los conocimientos científicos y la lógica murió luego de 6 horas de estar en la cruz. Recuérdelo. Roma inventó la crucifixión como el método de muerte más doloroso y agonizante que podía crear. Los desdichados a veces duraban hasta 1 semana en la cruz y morían con todos los huesos descoyuntados y finalmente morían por asfixia. Era una muerte horrorosa y, como les digo, duraban días. Cristo estuvo en la cruz solamente 6 horas y, como Él había dicho, yo pongo mi vida, nadie me obliga a ponerla, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. A ustedes y a mí, cuando llega el momento de la muerte nos llama y tenemos que obedecer e ir con la señora. Jesús, la muerte no tenía poder sobre Él. Él se entregó a la muerte. Ustedes no podemos decir en este momento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No sabemos cuándo va a venir la muerte y cuando nos tome no sabemos cómo va a ser. Jesús, cuando llegó el momento que todo estaba consumado, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y todos los que estaban cerca de Él vieron y comprendieron que había expirado. Ustedes y yo sabemos muy bien la diferencia que hay entre un cadáver que no tiene ningún símbolo de vida y un cuerpo que todavía, aunque esté medio moribundo, todavía late el corazón. Cuando Jesús bajó de esa cruz, estaba muerto. No lo olviden. Por eso, siendo viernes a la tarde, los judíos tenían un problema. ¿Cuándo comienza el día de reposo para el judío? ¿El viernes? ¿A qué hora? Al caer el sol. Aproximadamente las 7 de la tarde en estos días. Entonces, corrieron al gobernador aproximadamente a las 4 de la tarde y le dicen, Jesús está muerto, ¿nos puede dar el cuerpo, Señor? ¿Y cuál fue la reacción de Pilato? Se quedó sorprendido y dice, ¿cómo puede estar muerto después de 6 horas? ¿Están seguros? Y es entonces que, si eso no fuera suficiente, recuerden que un soldado en el lenguaje del siglo XX le dio el tiro de gracia. O sea, después que vio que expiró, vino con una lanza y ¡crack!, atravesó su costado. Ahora, ¿quién se sobrepone a los látigos de la cruz? A los látigos, que le dieron antes de ir a la cruz, a los clavos de la cruz, a todas las heridas, al lanzazo, y todavía le queda vida. Cuando Jesús bajó de la cruz, todos los que tomaron su cuerpo se dieron cuenta que era un cadáver. Jesús estaba bien muerto. Es entonces que Jesús de Arimatea se presenta al gobernador y le dice, quiero el cuerpo de Jesús. Y el gobernador le dice, está bien, José, usted lo puede llevar. Me imagino que Pilato debe haberle preguntado a 10 soldados, ¿está muerto? Muerto, Señor. Ok, llévense el cuerpo. Y así salen ellos. Y con la premura de que ya comienza el sábado y el sábado no se puede hacer nada, José no tiene tiempo de momificarlo y embalsamarlo. Toma simplemente lo que es la costumbre, hace el vendaje y ahí corre hasta un sepulcro que estaba en su propiedad y allí dejaron al Señor. Corrieron la piedra, y se acabó. Y noten bien que las mujeres, viendo que Jesús estaba muerto, entonces prepararon los ungüentos porque con la premura no alcanzaron a echárselos al Señor para completar el proceso de momificación. Entonces dijeron, bueno, sábado no podemos hacer nada por la ley, entonces el domingo a la mañana volvemos y completamos el proceso. ¿Qué nos indica todo eso? Que Jesús estaba muerto. Como dijo un predicador que escuché una vez hace muchos años, el día que Jesús murió de la cruz era un cadáver muerto. Bueno, como si hubiera cadáveres vivos, ¿no es cierto? Pero Jesús estaba muerto, completamente, totalmente. En Él no había vida. Imagínense, si Jesús realmente se desmayó, como algunos tontos creen, con todo respeto a los tontos, imagínense ustedes la escena. Acá hay un hombre que el viernes a la tarde fue masacrado, del jueves a la noche, todo lo que sufrió, está momificado, y con esas heridas, luego de no haber sido atendido, ahí modificado, sale corriendo, le pega un pum a la piedra rueda, y a los 16 soldados romanos, ¡hac! ¡Pac! ¡Pum! No fue así la cosa.
El que crea que Jesús se desmayó es un crédulo. Jesús murió completamente. Tercera realidad. Y es que nadie esperaba que Jesús iba a resucitar. Cuando llegó el día de la mañana del domingo, y entonces comienzan a correr las noticias del sepulcro. Hemos visto ángeles. Jesús ha resucitado. No está más entre los muertos. Aquel mensaje de los ángeles, qué linda pregunta. ¿Por qué están buscando hoy entre los muertos al que vive? ¡Ha resucitado! ¿Cómo recibió los apóstoles aquel mensaje? Ustedes y yo lo leímos juntos en Lucas. Dijeron, ¡qué maravilla! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Dijeron eso? No creían. No creían. Es que los sentidos nos dicen, los muertos no resucitan. ¿Quién puede creer que alguien resucitó? Jesús resucitó, vamos. Entonces, leímos juntos el relato. Que esa misma noche, Jesús ahora maneja el mundo del espíritu y maneja el mundo de la materia. Y sin abrir la puerta se presenta delante de ellos. El domingo que viene les voy a explicar cuál es el significado de todo esto, cuando hable de la ascensión del Señor. Hoy basta con considerar el hecho que nos dice el doctor Lucas. ¿Y qué pasó? Aquellos hombres, cuando vieron que el Señor irrumpe en la escena, dijeron, aquí estamos, Señor, te adoramos, amén, aleluya. No way. No podían creerlo. Entonces el Señor les tiene que decir, hey, ¿qué les pasa? Miren mis manos. Aquí están las marcas de los clavos. Miren mi costado. No creían. Entonces le dicen, bueno, a ver, yo no soy un espíritu, yo soy un cuerpo. Denme algo de comer. Y los apóstoles eran medios argentinos que les gustaba el pollo, el pescado a la parrilla. Les sirvieron la cena y Jesús delante de ellos comió para demostrar que Él se maneja en los dos mundos así. Se maneja en el mundo de la materia, del cuerpo y en el mundo del espíritu. Jesús es Dios. Y Él es el creador de las galaxias y Él siendo espíritu creó la materia y Él no tiene problema con las cosas que usted tiene y que yo tenemos. Si usted quiere hacer lo que hizo Jesús, yo lo ayudo esta mañana. Por ejemplo, yo le invito a cruzar esa pared. Yo vengo, le doy un empujón y usted pasa, ¿ok? ¿Cuántos voluntarios? Nadie, ¿no es cierto? Jesús hacía esas cosas así, porque Él es. Y entonces, gran sorpresa. Segundo grupo de gente que no creyó, los discípulos cuando iban caminando hacia Emaús. El Señor se les aparece, los encuentra abatidos y les dice, ¿qué les pasa? Lo que pasó, que murió el profeta. El profeta, Interesante. Y ahí encuentro una de las pocas veces que el Señor se enojó, como tantas veces se tendrá que enojar conmigo y con ustedes. Cuando les dijo, bayuncos. Eso dice la palabra griega. Y torpes de corazón para creer lo que estaba escrito en los profetas y que yo se los expliqué 1000 veces. Que yo tenía que morir y iba a resucitar y no quisieron creerlo. No, los discípulos no querían creer, no podían creer que alguien podía resucitar de los muertos. Y por último, el gran Tomás. Ese primer domingo de la semana, Tomás faltó a la iglesia. Como tantos en el día de hoy que piensan que pueden perder un domingo y no pierden nada. Grave error, compañero. Ustedes y yo cuando perdemos la presencia de Dios, perdemos sus bendiciones en consecuencia. Y ese domingo que Cristo resucita de los muertos, finalmente Pedro y algunos comenzaron a creer y lo encontraron a Tomás que no había estado en el culto el domingo en la noche y le dijeron, Tomás, el Señor resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? ¡Gloria a Dios! No way. Miren muchachos, no me vengan a mí con esas tonteras, Ustedes no me vengan con esa noticia porque es como decirle a una mujer que hace 20 años que está casada y no tiene hijos, mañana vas a quedar embarazada. Esos chistes no se hacen. Son de muy mal gusto. No me vengan a mí con una tontera así. Y entonces les tuvieron que decir, bueno, si yo pongo mi dedo en sus llagas y mi mano en el costado, ahí recién voy a creer. Pasaron 7 días y Jesús volvió a aparecer a los discípulos que estaban reunidos y allí estaba Tomás. Y me imagino el encuentro cuando el Señor lo miró a los ojos a Tomás y le dijo, Tomasito, come forward, guy. Poné tu dedo aquí en mi mano y poné tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente.
Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. No, Tomás no quería creer. Tomás quería evidencias. Tomás quería leer el contrato antes de poner la firma. Y Jesús canceló todas esas dudas. Cuando terminó el diálogo, Tomás se tuvo que poner de rodillas y confesar: Señor mío y Dios mío. Nadie esperaba que Jesús iba a resucitar. Y sin embargo, Jesús resucitó de los muertos. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿No será acaso que los discípulos se confabularon con una mentira? ¿No será que todos dijeron: bueno, vamos a hacerle creer al mundo que Jesús resucitó? Bueno, mire, si usted cree que alguien puede mentir de esa forma, permítanme recordarle un personaje que tal vez algunos de ustedes conocen, para otros tal vez el nombre de Charles Colson es nuevo. Allí en la pantalla tienen al doctor Charles Colson, que pasó a la presencia del Señor el año pasado. Charles Colson llegó a ser un abogado brillante. Era tan brillante que cuando el presidente Richard Nixon asumió el poder en Washington, ustedes saben que dentro de los ministros del presidente siempre hay un grupo más exclusivo, que son 5 habitualmente, que son sus consejeros personales. Charles Colson era uno de esos 5. Y él estuvo involucrado en todo lo que le pasó al presidente con el tema de Watergate. Él era uno de los 5 que sabía la verdad. Y cuando el asunto de Watergate estalló, los 5 estos consejeros, fue uno de ellos el que blow the whistle, como decimos, el que sonó el silbato. ¿Por qué? Porque cuando James Dean vio que la cosa iba en serio y que iba a terminar en la cárcel, traicionó al presidente y destapó la olla. Charles Colson tuvo que ir a la prisión. En ese proceso de ser sentenciado, ir a la prisión, conoció a Jesucristo como su Salvador. Y contó toda la experiencia en ese libro que está ahí en la pantalla, Nací de Nuevo, que usted lo puede comprar si quiere. Allí está todo el relato con lujo de detalles. Pero lo que no van a encontrar en el libro es lo que le pasó a Charles Colson 10 años después. Cuando se celebraron los 10 años de que el presidente Nixon renunció, vino la prensa, aquellos que los ven ahí, que lo están rodeando, a entrevistarlo y le preguntaron: ¿qué le enseñó el escándalo de Watergate? ¿Saben qué contestó Colson? Que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo? Y contestó de una manera muy simple Colson. Le dijo: mira, cuando nosotros nos vimos con la posibilidad de ir a la cárcel, chao presidente, cada uno salva su pellejo. Imagínense que alguien ante la posibilidad de ir a la muerte va a mantener una mentira. Absurdo. Los apóstoles de Jesucristo, confrontados con la muerte, prefirieron la muerte antes que traicionar al Señor. Eso les indica que realmente Jesús había resucitado de los muertos. Porque nadie va a morir por una mentira. Solamente muere una persona porque está convencido fuera de toda duda de la realidad de lo que está viviendo. Jesús resucitó y hay testigos que lo prueban. Los discípulos fueron los primeros. Segundo, Jesús nos dice, la Biblia fue visto por centenares de personas. Si ustedes leen 1 Corintios 15, allí hay un relato del apóstol Pablo que dice: Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a Pedro, se apareció a su hermano en la carne Santiago, se apareció a más de 500 testigos, que si lo quieren llamar les doy el número del celular y ustedes lo llaman. Así escribía el apóstol Pablo en términos contemporáneos. Jesús fue visto por más de 500 personas. Jesús no es algo que alguien imaginó. Eso no fue un fantasma, fue alguien que la gente vio. Tercero, los discípulos fueron transformados. Si ustedes miran el relato de ese domingo a la noche, cuando llega la resurrección, los discípulos están encerrados en el aposento alto por temor ¿a quién? A los judíos. Tienen miedo que van a morir. Pero ahora Cristo se levanta de entre los muertos. ¿Y qué pasa? Que viendo la realidad de que el Señor finalmente es quien dice ser, y que se ha levantado de entre los muertos, entonces hay que hacer una decisión aquí. Y a partir de ese momento, cada uno de ellos hizo la decisión que al costo de su vida iban a seguir a Jesús.
Cada uno de los 11 que quedaban dieron su vida por Jesús, excepto el apóstol Juan, que murió de viejo en la ciudad de Éfeso. Todos los otros murieron las muertes de mártires. Uno en Etiopía, otro en la India, otro en Israel. Todos pagaron con su vida el hecho de conocer a Jesús. Les dice que el compromiso que tenían no era uno de conveniencia o por ganancias materiales o por salud. No, se dieron cuenta que la resurrección de Jesús traía un mundo distinto a la existencia humana y a la historia humana. Y esas son las realidades que ustedes y yo tenemos que evaluar. Iba a morir Jesús, murió Jesús, iba a resucitar Jesús. Sí, Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso podemos proclamar en este día, Cristo ha resucitado. Porque buscan entre los muertos al que vive. Y la pregunta es, pastor, esas son 4 realidades muy lindas. ¿Qué implica eso para mí que vivo en el siglo XXI? Déjeme darle 4 desafíos. Primero, que Jesús se levantó victorioso entre los muertos significa que Jesús es el Señor de todo el universo. No lo olviden. Enfatiza el término Señor. Él es el dueño de todo el universo. Siempre lo fue. Él es el creador del universo. Como les hablaba unos sermones atrás, este universo que es infinito y que cada vez confunde más a los científicos con la magnitud, ese es el mundo que Jesús, así nomás, de su poder, de su palabra, lo trajo a la existencia. Pero es este hecho de encarnarse y hacerse hombre y morir por nosotros, que ahora lo coloca en otra nueva dimensión. Y es que nos ofrece a ustedes y a mí una relación diferente. Años atrás leí la historia de una novela, ciertamente, de un príncipe que se enamoró de una plebeya. Y lógicamente era, ¿cómo voy a hacer para acercarme a una plebeya? Yo me enamoré de ella. Pero si voy a ella con toda mi gloria y mi carruaje real, la chica va a decir que sí. ¿Quién no se quiere casar con el príncipe Williams, anyway? Ustedes saben. ¿A qué chica que si se le acerca el heredero a la corona le va a decir que no? Tonta tendría que ser. Pero el príncipe quería saber si realmente se iba a casar con él por amor. Y por lo tanto se quitó la ropa de la realeza, se hizo uno como la plebeya y se acercó a ella para ganar su amor, corriendo el riesgo de ser rechazado y ser herido en el proceso. Eso es lo que Cristo hizo por ustedes y por mí. Si Cristo esta mañana abriera el cielo y mostrara su gloria, todos nosotros estamos inmediatamente de rodillas. Si un ángel apareciera aquí, créanme que este culto tendría una pequeña transformación. Se terminan las caras aburridas en un instante. Todos estaríamos de pronto escuchando. ¡Oh, caramba! Oh, créanme que un ángel puede hacer un pequeño cambio, ¿eh? Oh, ya. Imagínense al Cristo victorioso resucitado. Mis queridos, el hecho que Cristo se levanta de entre los muertos, esa es la última victoria, ese es el enemigo peor que tienen ustedes y yo. La muerte nos aterra, nos deprime, que nuestra vida llegue al fin. ¿Y qué nos espera más allá? Bueno, ya les voy a decir lo que nos espera más allá. Un lugar preparado por Cristo Jesús para todos los que tienen fe en Él. Es por eso que cuando vemos que Jesús se levantó de los muertos, las piezas del rompecabezas de la existencia humana cobran sentido. Aún las cosas que humanamente son inexplicables. ¿Qué quiero decir? Cuando estaba en Vancouver, dentro de la iglesia inglesa de la cual pertenecía, al igual que aquí en Lake, llegó a servir el pastor Daryl Croker. Daryl está sirviendo al Señor todavía en la iglesia, pero vaya la historia que tuvo que pasar Daryl. Un día nos contó su historia y realmente, él estaba sirviendo como pastor en la ciudad de Edmonton, al norte de Canadá. Y nos contaba como un día, mientras estaba en la oficina, él estaba un poco a las afueras de la ciudad, a unos 30 kilómetros. Llega su esposa con los 2 niños, 4 o 2 años de edad, y le dice, querido, me voy a la ciudad a hacer compras. Pero quiero contarte que anoche el Señor se me apareció de una manera muy notable. Fue realmente algo impresionantemente hermoso. Chao, nos vemos después. Me voy.
Daryl contaba la sorpresa cuando a las 3 horas aparece un oficial de la policía. Pastor, hubo un accidente. Su esposa y sus 2 hijos fallecieron. Daryl nos contaba cómo ese domingo, ese día a las 11 de la noche, prendió para las noticias en la televisión para verlas, el noticiero de las 11. Allí vio la nota, el auto que no había querido ir a ver, cómo su esposa y 2 niños hermosos ya no estaban más. ¿Cómo se recupera usted de ese golpe? Solamente si usted tiene fe en Dios y sabe que Él es el Señor del universo y que la vida y la muerte es lo mismo en la presencia del Rey. Que mientras ustedes estamos aquí somos una sombra, que la verdadera vida comienza en el más allá. Pero que Cristo tiene todo en control. Y que aunque muchas veces las cosas son un poco confusas, el que conoce a Jesús puede atravesar las pruebas más difíciles con la frente en alta, con los brazos en victoria. Años atrás le preguntaron a la señora de Albert Einstein. Ustedes conocen. La revista Time, años atrás, eligió la persona del siglo. Y lógicamente los americanos votaron a Albert Einstein. ¿Por qué? Porque con su mente y su sabiduría descubrió todo este asunto de la teoría de la relatividad que abrió las puertas a nuevos descubrimientos físicos, exploración espacial, energía atómica. Realmente Einstein era tan brillante con su mente. Un día reunió un grupo de científicos y les dijo, miren, la teoría de la relatividad es tan difícil que mejor sacó el violín y le dijo, les doy un concierto de violín. Era un excelente músico el doctor. Y un día le preguntaron a su esposa, dígame, ¿usted entiende la teoría de la relatividad? No, dice, pero yo lo conozco a Albert. Es fiel y uno puede vivir con él confiadamente. ¿Se va a acordar? Con Jesús es exactamente igual. ¿Usted entiende todas las cosas que pasan en el universo? No, nadie puede. ¿Usted entiende la muerte, la resurrección, el cielo? No, nadie lo entiende. Pero porque Jesús es quien dijo ser y Él es Dios y es fiel, podemos confiar en su persona y en sus promesas, que Él no miente. Y que son realidades benditas. Segundo, si Jesús es el Señor de todo, también Jesús es el único camino a Dios. En el día de hoy tenemos la filosofía esta tonta una vez más de muchos que dicen todas las religiones son buenas. Sorry, you are wrong, sir. Todas las religiones son la estafa satánica para quitarnos los ojos de Jesús y ser salvos. Jesús dijo, yo soy el único camino a Dios. Pero desde entonces tenemos seres humanos que intentan lograr cosas. Y estamos llenos de religiones que algunos van y creen. Allí les muestro la foto del doctor Augusto Comte. ¿Cuántos lo conocen? Si usted estudió filosofía, tiene que haber estudiado que el señor Augusto Comte, un ateo famoso francés, en el otro siglo quiso comenzar una religión llamada el positivismo. Dijo que iba a ser una revolución una religión de la mente, de la evidencia científica, de manera que se acabaran todos estos mitos del cristianismo. El hombre trabajó, predicó, escribió y no le iba muy bien. Y entonces un día un amigo cristiano le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Augusto? Dice, bueno, mi religión parece que no funciona mucho, no tengo muchos seguidores. Le dijo, bueno, si vos querés tener una religión es muy simple. Déjame que te mate, vos te resucitas al tercer día y vas a tener millones de seguidores. Ahí lo tienen. Millones de perdedores que se creen más vivos que Jesús y terminan donde terminan. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hasta el día de hoy sigue siendo el único camino a Dios. Si usted quiere encontrar a Dios y a la vida eterna y el sentido de la existencia humana, tiene que venir por Jesús, no hay otro camino. Es la verdad final, no hay otra solución. Tercer desafío que nos plantea Jesús. Y es que Jesús vino para solucionar nuestra necesidad más grande de toda la vida. Noten bien lo que leímos. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es la necesidad más grande que usted tiene en este momento? Estoy seguro las voces que se levantan. Mi necesidad más grande es que arregle los papeles.
Mi necesidad más grande es que tenga trabajo. Mi necesidad más grande es que tenga mejor trabajo. Mi necesidad más grande es que me sane del cáncer que me diagnosticaron. Mi necesidad más grande es esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y no negamos que todas estas cosas son necesidades válidas y auténticas. Pero ustedes saben lo que les he dicho 1000 veces desde esta plataforma y lo vuelvo a reiterar una vez más. Todas esas necesidades palidecen ante la gran necesidad suya y mía, y es cómo un ser humano pecador puede presentarse delante de un Dios santo, como es Jesús. La cruz de Cristo nos recuerda que el pecado no paga, que Dios toma en serio su pecado. Es tan serio que tuvo que condenar a su Hijo a la cruz. Y si usted no acepta el remedio de Dios, tiene que pagarlo usted con su vida. Por eso noten lo que leímos juntos en el Evangelio de Lucas. Cuando al final de la historia Jesús les dice, bueno, y ahora ustedes, apóstoles, se van a Jerusalén a esperar el poder que va a venir, que es el Espíritu Santo. Y dice, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Qué es lo que usted necesita hoy urgentemente? Si no ha hecho la paz con Dios, arrepentirse y pedir perdón. Al Dios que ha ofendido y que ha violado sus mandamientos, en ignorancia y con conocimiento. Eso es lo que ustedes y yo necesitamos. Es nuestra necesidad más grande. Un día me acerqué a hablar con un hombre que estaba moribundo. Y la pregunta básica que le hice fue esta: ¿ha hecho usted la paz con Dios? Y me dijo con palabras que nunca voy a olvidar: pastor, ¿no tiene una solución menos dolorosa que esa? Ahí está la cosa. Ustedes y yo no queremos tratar con el problema fundamental. Lo esquivamos, lo eludimos, lo racionalizamos, le buscamos 1000 respuestas. Pero mis queridos, el problema más grande que roba todas tus posibilidades, el problema que te hunde en la desesperación, es el problema del pecado. Y el pecado tiene que ser limpiado como una herida infectada, tiene que ser removido, tiene que ser perdonado, tiene que ser limpiado. Esa cruz de Cristo me dice que ahí hubo alguien que solamente Él podía solucionar el problema, y te ofrece a ti el problema, la bendición, desde que tus pecados sean perdonados por un acto tuyo de arrepentimiento. Eso es buena noticia. Noten bien, Jesús no nos pide que hagamos cosas. Jesús simplemente mira nuestro corazón y ve nuestra actitud, lo cual me lleva al último punto. Y es que Jesús, si lo vamos a conocer, tiene que ser con el corazón. Todo lo que les he dicho hasta este momento, una persona lo puede entender mentalmente. Es como el contrato del Mercedes-Benz que les ofrecí. Y sin embargo, hasta este momento no he puesto la firma en el contrato. En el día de hoy estamos llenos de gente que mentalmente entiende todas las cosas que les digo, pero su corazón está lejos de Dios. Y tales personas caminan fuera de la voluntad de Dios y fuera del reino, sin bendición y sin ninguna esperanza. Es por eso que cuando ustedes y yo nos acercamos al Nuevo Testamento, ¿cuál es la diferencia entre el que se queda fuera de la familia de Dios y el que entra? Entre el que se pierde y el que se salva. Conocimiento, por supuesto que es fundamental, es lo que pone el cimiento para todo. Pero luego hay una condición que el Señor estableció a través de los labios del apóstol Pablo, que nos dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, marquen eso. Yo esta mañana puedo pasar por acá y yo sé quiénes son cristianos y quiénes no. Abra la boca y diga: Señor. Solamente los que han nacido de nuevo pueden decir eso, porque esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. El que no conoce a Dios nunca le puede llamar Señor. Le llaman Diosito, Rey, Maestro, Amiguito, como Diego Maradroga le llama el Barba. Sorry guy, you are lost. Jesús, hay un único nombre al que responde, es Señor. Y para pronunciar ese nombre lo tenemos que pronunciar sobre las rodillas. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo: y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Tiene importancia la resurrección?
Bueno, si usted cree en Mahoma, está bien muerto Mahoma. Y si cree en Buda, está bien muerto Buda. Y si cree en Confucio, está bien muerto. Si usted cree en todos esos salvadores muertos, ¿sabe dónde va a terminar? En el mismo lugar donde están ellos. Pero para poder ser salvo hay que creer que Cristo resucitó de los muertos. Por eso les digo, este es el tema central de la Biblia. Este es el tema central que los apóstoles salieron a predicar. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo vive. Es lo que hace la diferencia entre el cielo y la tierra. Pero noten bien que hay un momento cuando tenemos que rendir nuestra vida al Señor. De otra manera no funciona. Esta mañana estamos todos aquí. Los veo a ustedes y digo, personas muy lindas, todos criaturas de Dios, creación de sus manos de amor, llenos de talentos y posibilidades infinitas. Pero también veo que hay dos grupos, como en todas las iglesias. Yo no sé dónde está la línea divisoria, eso es imposible que yo lo trace. Solamente Dios lo sabe. Pero les decía, comencé el sermón diciéndole, aquí tengo las llaves de un Mercedes. Esta mañana, lo que estamos considerando es algo mucho más grande que el precio de todo el universo. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve a un hombre que gane todo el mundo y pierde su alma? Jesús vale más que todo el universo. Si usted estaría dispuesto a darme $5,000 por un Mercedes, ¿cuánto está dispuesto a dar por Jesús? Déjenme hacer una pregunta a ustedes, señores papá y señora mamá. Vamos a suponer por un momento que usted tenía un niño de 2 años. Usted sabe lo que vale un hijo, ¿no es cierto? Y un día ese chiquito se le escapa de las manos, cruza la calle y un auto, ¡paf!, y lo mata. Usted ha tenido una pérdida considerable. Después de los funerales, de todas las cosas, viene la compañía de seguro del que lo chocó a su hijo y lo mató y le dice, bueno, vamos a arreglar, le vamos a dar una compensación por sufrimiento y dolor. Le ofrecemos $10,000. ¿Firma usted? Parece que nadie firma. Viene el del seguro y le dice, bueno, vamos a levantar la oferta a $100,000. ¿Cuánto firma? Nadie firma. Vamos a levantar $1,000,000. Con $1,000,000 usted puede comer pupusa todos los días de aquí hasta el día de Armagedón. No tiene que trabajar nunca más, puede vivir feliz. Bueno, ¿cuánto firman? Bueno, ustedes saben que aunque les ofreciera $100,000 millones, ustedes y yo no firmamos. ¿Por qué? Porque la vida humana no tiene precio. La vida humana es de valor incalculable. Usted sabe lo que es ese hijo. Usted, señora mamá, lo entiende mejor que nadie, que lo tuvo con usted y le dio la vida. No, esa vida no tiene precio. ¿Cómo voy a compararla con $100,000, con $10,000, con $1,000,000,000? Díganme una cosa entonces. Si Jesús tuviera que cobrarles a ustedes y a mí la compensación por la muerte de su hijo, ¿cuánto nos tendría que pedir? ¿Se da cuenta? ¿Lo comprende? Todo lo que usted en esta vida pueda hacer no alcanza para comprar el regalo que Dios le ofrece en Cristo Jesús. Pero Dios se lo ofrece por un regalo a todo aquel que es tan humilde para decir, Señor, no entiendo todas las cosas, pero sé que eres un Dios bueno y un Padre amoroso. Yo he pecado contra ti y he quebrado todas tus leyes, pero Señor, viendo un amor tan grande, a ti te llamo Señor, y a ti te entrego mi vida, y a ti te entrego toda mi vida y mi alma, porque con el corazón te quiero llamar Señor y creo que tú resucitaste de los muertos y al hacerlo tengo vida eterna. Eso es el Evangelio. ¿Se dan cuenta por qué el Evangelio es revolucionario? Nos quita la carga de la performance y de las buenas obras. Nos quita la carga del pasado con toda nuestra culpa y con toda nuestra vergüenza. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, Pedro supo, a pesar de lo que hice, tengo una nueva chance. Cuando los apóstoles dijeron, le traicionamos al Señor y lo vieron resucitar, dijeron, entonces ahora todo comienza de nuevo. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y esas son buenas noticias en los tiempos de Jesús, en el día de hoy.
Y está al alcance de su mano si usted quiere y está dispuesto a entregarle su vida a Jesús. Es para usted que dice conocerle y tal vez le ha fallado al Señor. Y hoy le dice, hijo, quiero que te vuelvas a reconsagrar a mí. Y es bueno para usted que todavía está fuera del reino. Y Jesús le extiende la mano y le dice, permíteme que te tome y te haga mi hijo y te dé herencia entre los santificados por siempre jamás. Eso es lo que celebramos hoy en el día de resurrección. Que Cristo con su acción de levantarse de entre los muertos demostró que Dios, es el único camino al Padre, es el único camino de salvación. Y hasta aquí esta mañana por su Espíritu para bendecir nuestras vidas. Es nuestro privilegio creer en Él, conocerle y aceptarle. El Señor bendiga a su pueblo. Vamos a ponernos de pie para responder al Señor.